Queridos hermanos, hoy 30 de junio 2020, bien hace 32 años, 30 de junio 1988, Monseñor Lefebvre había consagrado 4 obispos. Y hoy cumplen 32 años estas consagraciones episcopales. Él decía: me siento inclinado a consagrar de todos modos 4 obispos el 30 de junio. Mi edad y mi débil salud me obligan a asegurar la supervivencia no de mi obra, sino de esta pequeña empresa de restauración del sacerdocio y de preservación de la fe católica, antes de que Dios me llame a su presencia, transmitiendo el episcopado a obispos capaces de hacer revivir la fe en un medio completamente libre de los errores modernos, como lo escribía Juan Pablo II el 20 de mayo. Queridos hermanos, estas consagraciones episcopales fueron muy criticadas por los que no saben qué pasa en la iglesia. Bien, veamos un poco lo que decían los papas acerca precisamente del porqué de las consagraciones de Monseñor Lefebvre. Entonces, Monseñor Lefebvre dice: quiero hacer obispos. ¿Por qué? Y porque necesitamos preservar la fe católica y restaurar el sacerdocio en un ambiente completamente libre de los errores modernos. Veamos un poco lo que decía el Papa Pablo VI y Juan Pablo II acerca de estos errores modernos. El 7 de diciembre de 1968 dijo el Papa Pablo VI: la Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Pero eso es gravísimo. La Iglesia está en una hora inquieta de autodemolición. ¿Qué es autodemolición? Destruir a sí misma. Un cuerpo que tiene cáncer, bien se destruye a sí mismo. Igual la lepra, cualquier cáncer. La Iglesia está en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Y bien, un obispo que tiene fe católica, que cree en la vida eterna, que cree que hay pecado, que hay infierno, que hay cielo, que hay demonio, no puede cruzarse de brazos frente a una hora inquieta de autodemolición de la Iglesia. Es como un incendio. Autodemolición, incendio. El incendio autodemole la casa que está quemando, por ejemplo. El Papa sigue diciendo: es como una inversión aguda y compleja que nadie se habría esperado después del Concilio Vaticano II. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma. En verdad, aquí decir que nadie había esperado esta autodemolición es un poco, digamos, no muy correcto. ¿Por qué? Y bien, porque desde el inicio del concilio, el 11 de octubre de 1962, Juan 23 dijo: estamos en total desacuerdo con los profetas de calamidades que, como Jeremías, anuncian catástrofes.
Entonces los obispos que habían propuesto condenación del liberalismo, condenación del relativismo, condenación del comunismo, del socialismo, del masonismo, de todas las ideologías relativistas anticristianas, estos obispos fueron tratados de profetas de calamidades. Y 50, 60 años después, bien, vemos que Juan 23 se equivocó totalmente. Y cuando Pablo VI dice, es como una inversión aguda y compleja que nadie se habría esperado después del concilio, ¿por qué? Porque ellos pensaban, y Pablo VI estaba de esta parte, pensaban que el concilio iba a ser primavera, y no creían que una catástrofe podía venir. En los años 1930, pienso, el Papa Pío XI consultó a los cardenales para ver si era prudente de hacer un concilio, o más bien continuar el concilio Vaticano I, que fue interrumpido en 1871. Y bien, el cardenal Luis Billo, B de bueno, se escribe B-I-L-L-O-T, Biot, bien, este cardenal dijo, no, Santo Padre, cuidado, pueden las fuerzas liberales internas, externas de la Iglesia, pueden aprovechar del concilio para hacer algo como pasó con la Revolución Francesa. El rey había juntado las cortes para solucionar el problema económico, hizo una revolución, cortaron la cabeza al rey, cambiaron totalmente Francia, y hoy Francia está muriendo de esto. Entonces, cuando Pablo VI dice que nadie había esperado esto, bien, es un poco ingenuo. Él no pensaba, seguramente no pensaba, ¿por qué? Porque ellos estaban alimentados de la nueva teología de los teólogos falsos, condenados de hecho por Pío XII, como el padre Henri de Lubac, Yves Congar, Calran, y toda esta gente. El mismo Papa Pablo VI, en su famoso discurso del 30 de junio de 1972, afirma tener la sensación de que, por alguna rendija, se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Pero no es normal esto. No es normal que el humo de Satanás entre en la Santa Madre Iglesia Católica. Y lo que dice el Papa aquí es muy interesante, pero sumamente grave. Por una rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Y bien, ¿qué es ese humo de Satanás? Y bien, son todos los errores, herejías actuales en materia de fe, moral, culto, que se hacen pasar por doctrina católica y destruyen la verdadera fe, moral y misa católica auténtica. El Papa proseguía diciendo, también la Iglesia reina este estado de incertidumbre. La Iglesia, que es el faro de la verdad, no puede estar en un estado de incertidumbre. Alguien tocó a su fe. En 1907, el Papa San Pío X condenó a los que querían modernizar la Iglesia, se llamaban modernistas, modernizar la Iglesia, diciendo son los peores enemigos de la Iglesia. Ellos son la cloaca de todas las herejías. Cloaca de todas las herejías. Esta cloaca de todas las herejías, bien, resucitó bajo el nombre de Nueva Teología, Nouvelle Théologie en francés, y estos teólogos de la Nueva Teología, por desgracia, condenados por Pío XII, por desgracia dije, fueron invitados como expertos especialistas del concilio. Y ellos redactaron textos ambiguos, textos a veces contradictorios, que ponen en peligro la fe. También la Iglesia reina este estado de incertidumbre. Se creó que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia de la Iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, tempestad y oscuridad. Y esto es gravísimo. Entonces, para entender la actuación de Monseñor Lefebvre, el porqué de las consagraciones episcopales destinadas a hacer revivir la fe en un medio completamente libre de errores modernos, bien, él juzgó que era necesario hacer ordenaciones episcopales.
para no someter a los futuros sacerdotes, a contaminarse con estos errores modernos. Entonces es algo serio. Ese santo obispo realmente hizo lo que tenía que hacer como obispo, mantener la fe en su pureza. Mantener la fe en su pureza. Oh, Timoteo, guarda el depósito. ¿Cuál depósito? Después de la fe. Hoy, por ejemplo, en todos los seminarios que yo sepa, enseñan un curso de ecumenismo. ¿Y qué es este ecumenismo ingenuo y irresponsable? Bien, forma sacerdotes realmente inconscientes del peligro. Ya no saben qué es la herejía. Todos hermanos. Pero si los otros niegan la fe, niegan el dogma, ¿cómo pueden aceptarse como iglesias estas sectas? En el discurso del 23 de noviembre de 1973, el Papa se refiere también a la etiología, o sea, las causas de semejante desorientación. Reconociendo el error, admite que la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. La apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Es gravísimo esto. Y esto es culpa de los cambios, culpa del concilio, con estas ambigüedades, con estos ojos de una muchachita de 15 años enamorada de un asesino bandido del mundo anticristiano, que querían a toda costa reconciliación con el mundo liberal anticristiano. Y hoy pagamos las consecuencias, 60 años después. Dios mío, ¿en qué miseria estamos? La apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Esta invasión arrebata a la Iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda especificidad. Es gravísimo esto. Estos cambios, mire lo que dice el Papa. La apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano, no cristiano, en la Iglesia. La Iglesia ya no es lo que debe ser. Es como una persona que está intoxicada. Esta invasión arrebata a la Iglesia toda su fuerza de oposición y anula en ella toda especificidad. Y en ese discurso resulta, dice Amerio Romano, en su libro Iota Unum, Historia de las variaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX, es un libro maravilloso, Amerio Romano, puede buscarlo en internet, vale oro. Y en este discurso resulta dramático el uso equívoco del pronombre de la primera persona del plural. Tal vez hemos sido demasiado débiles o imprudentes. Eso dice el Papa. Pero yo pienso las dos cosas, porque frente a los modernistas fue débil, y frente a Monseigneur Lefebvre, a los tradicionales, fue muy duro y muy injusto. ¿Qué pedía Monseigneur Lefebvre a Pablo VI? Déjenos hacer el experimento de la tradición. Si hoy se permite hacer de cualquier manera la misa, bien, déjenos a nosotros también, una capilla en cada iglesia, en cada catedral. ¿Cuál es el problema? No, y no, y no. No se puede no se puede echar a la basura una liturgia de la iglesia de todos los santos y papas de 20 siglos. No se puede. No se puede impunemente imitar en todos los protestantes. Sin embargo, los autores, dice el Papa, fuimos débiles o imprudentes. Sin embargo, los autores de tantos desastres no fueron señalados ni condenados. Los señalados, difamados e incluso condenados sin ningún juicio fueron los obispos y sacerdotes defensores de la doctrina católica y de la misa de siempre, que comunican la fe incorruptible y fructífera. En el sentido práctico, recordemos que Dios maldice la injusticia de los que abusan del poder y persiguen injustamente a los buenos hijos de la Iglesia. Si los últimos papas de la historia hubiesen apoyado a los defensores de la fe y de la misa de siempre, en vez de dar cabida a todos los revolucionarios demoledores que se hicieron pasar por sabios reformadores, bien, la gloriosa Iglesia Católica no estaría en esta triste situación que presenciamos con dolor en la actualidad.
Por ejemplo, el Papa Benito XVI tuvo que destituir a unos 100 obispos de su sede. Esto lo leí en el cenit.org, edición francesa, del 4 de marzo de 2013. Algo no funciona en la iglesia, algo no funciona. Hay un problema. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II, en su constitución sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, párrafo 22, 3 y 23, dice que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Y hoy cada quien hace lo que quiere prácticamente. No hay tres iglesias que tengan misma misa, misma manera de hacer. No se introduzcan innovaciones, dice el concilio, que no lo exige una autoridad verdadera y cierta de la iglesia. Y solo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes. Bien, todo lo que dijo de positivo y bueno el concilio, bien, lo ignoran por completo. Son muy pocos los que observan esas cosas. Y los revolucionarios que hacen lo que quieren, bien, están como los bienvenidos. Entonces, esto decía el Papa Pablo VI. Si Dios quiere, en la charla siguiente veremos lo que decía Juan Pablo II acerca precisamente de la crisis de la fe y de la moral. De hecho, de una vez lo digo, dice el Papa Juan Pablo II, se han sembrado, propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, y se ha manipulado la liturgia. Y bien, Monseñor Lefebvre, ¿qué decía? ¿Qué pedía el Papa? Y bien, decía, yo hago obispos capaces de hacer revivir la fe en un medio completamente libre de los errores modernos. Es lo que escribía a Juan Pablo II el 20 de mayo. El derecho canónico de la Iglesia dice, el último canon, 1752, la ley suprema es la salvación a las almas. Que demuestren que las almas por millones no se han perdido después de los cambios, yo les doy razón. Pero si por millones las almas se han perdido, por miles los sacerdotes han apostatado, por millones los católicos hoy viven pecado mortal al punto de legalizar pecados Sodoma y Gomorra, y bien, Monseñor Lefebvre tuvo razón de cumplir con su deber como obispo católico, transmitir la fe, transmitir el sacerdocio para la gloria de Dios, salvación a las almas, y bien de la Iglesia Católica. Un día los papas futuros van a darle gracias de haber hecho lo que hizo.